No. Bienvenidos a Televisa. Hoy es 8 de enero de 1981, aniversario de este canal. Para este día tan especial, traeremos algunos invitados, y como primer invitado va a estar el expresidente Juan Carlos Onganía. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días, señor. Hoy queríamos hacerle algunas preguntas sobre los distintos temas que pasó dentro de su presidencia, y si quiere nos puede empezar contando cómo empezó todo. Bueno, yo empecé mi presidencia en junio de 1966, hace 15 años, derrocando a Ilia, ya que el país no estaba en una buena situación y tenía de apoyo a los grupos poderosos económicos y grandes empresas, dirigentes sindicales, una alta jerarquía de las iglesias católicas y los dirigentes políticos. Y apenas empezaste la presidencia, ¿cuáles fueron tus mayores objetivos? Y mi principal objetivo era iniciar un proceso de transformación de la sociedad. Y en la parte económica, con el Ministerio de Economía, favorecimos el ingreso de capitales extranjeros y congelamos los salarios. Pero ya que quería terminar la influencia de Perón, lo de congelamiento de precios no le gustó a los trabajadores. Y con la suma de la suspensión de las negociaciones colectivas, una gran crisis. La CGT se dividió en dos y surgieron algunos conflictos, pero logré cumplir el objetivo de sacar a los comunistas. Y bueno, al final, en 1970, tuve que presentar mi renuncia. Hablando de la renuncia y el nuevo gobierno, ¿cómo le pareció la presidencia de Livingston? Y hay que admitir que su gobierno marcó un gran cambio en la política económica, ya que aumentó los aranceles de las importaciones para proteger a las pequeñas industrias de la competencia extranjera y dio crédito a las pequeñas y medianas empresas. Luego, aumentó los salarios para mejorar la situación de los trabajadores e incrementar la demanda. En lo político, y decidió profundizar la Revolución Argentina y no se propuso encauzar una apertura política. Bueno, eso es todo lo que me acuerdo. Bueno, muchas gracias por venir y contarnos un poco de tu presidencia. No, gracias a vos. Yo creo que Onganía se ha olvidado de hablar algo muy importante del gobierno de Livingston, ya que en ese momento las Fuerzas Armadas están muy debilitadas y no se podía controlar la situación. Entonces Perón hizo un acuerdo con el radicalismo, donde crearon una fuerza política llamada la Hora del Pueblo, donde estaban también presionando a Livingston. Entonces él fue a Córdoba, pero la CGT creó una huelga, especialmente en el barrio estudiantil Clínicas. Al final Livingston renunció. Acá está el segundo invitado, Lanús. Para empezar, también le haré algunas preguntas. Está bien. ¿Usted qué se acuerda del gobierno de Onganía? Yo fui parte que sufrió esta presidencia, ya que pude ver lo sucedido en la noche de los bastones largos, el Cordobazo y las organizaciones armadas. En distintos días de los noticieros fui explicando cada uno de los hechos que sucedieron, pero para los que no se acuerdan, les voy a recordar uno. En la noche de los bastones largos, que fue el 29 de julio, la policía entró en las facultades con el orden de desalojar y detuvieron y golpearon alumnos y profesores con sus bastones. Esto sucedió ya que los alumnos y profesores decidieron tomar las facultades para oponerse al gobierno, que el objetivo del gobierno era intervenir y eliminar el régimen de cogobierno que permitía que los estudiantes participen de las decisiones de las casas de estudios. Esto generó que muchos profesores fueran despedidos, otros renunciaron, lo que produjo un problema en el desarrollo académico. ¿Y qué nos puede contar de su propia presidencia? Cuando asumí en 1971, intenté levantar la proscripción al peronismo para poder volver a la democracia, ya que estaba prácticamente obligado a hacerlo porque la movilización popular ya desbordaba al régimen militar. También firmé con los partidos políticos un gran acuerdo nacional donde rechacé grupos armados, le reconocí un lugar importante a las Fuerzas Armadas y logré un acuerdo para designar una fórmula presidencial sin proscribir a ningún partido. Así que yo siento que, aunque fueron pocos años, intenté hacerlo lo mejor posible y no terminó yendo bien, ya que terminé saliendo de la presidencia muy rápido. Muy interesante lo que nos ha contado.
pero nos tenemos que despedir ya que no nos queda tanto tiempo y nos queda todavía un invitado más. Bueno, espero que les haya servido lo que les he contado. Ahora, como tercer invitado está Marcelo Bagni, un joven que fue montonero. ¿Qué vienes a contarnos hoy? Hola, buenas. Bueno, hoy les cuento cómo comenzó mi historia. Cuando era muy chico fui una víctima de la guerrilla que me reclutó a los 13 años para convertirme luego, a los 14, en un miliciano de la guerra revolucionaria. Desde niño viví bastantes situaciones que no me gustaron, como el Cordobazo, que fueron muchas movilizaciones que se transformó en una rebelión de obreros y estudiantes durante 2 días. Y esto fue gracias a la decisión del gobernador de abolir el sábado inglés. ¿Y qué nos puede contar de las guerrillas, ya que estuvo en una de ellas, ¿no es cierto? Bueno, es verdad, yo estuve en Montoneros, donde conocí a Mario Ferminich, a Norma Arrostito, Juan Manuel Abal Medina, que eran los principales dirigentes. Yo no estuve al comienzo, pero sé que la primera acción armada fue el secuestro y fusilamiento del expresidente Aramburu. Y yo nunca estuve de acuerdo con ello. También llegué a conocer a los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que eran Roberto Santucho, Luis Matini y Enrique Gorriarán Merlo. Allí intentaban acabar con el capitalismo y las desigualdades sociales existentes. Ese fue el único movimiento que no adhirió a Perón. ¿Y qué nos puede contar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las Fuerzas Armadas Peronistas? Sí, las Fuerzas Armadas Revolucionarias estuvieron con Montoneros en 1973. Así que llegué a escuchar muchas historias, como cuando tomaron el pueblo de Garín, pero por lo que me han contado, las Fuerzas Armadas peronistas instalaron un foco guerrillero rural en Tucumán en 1967 y gracias a esos todos los participantes fueron detenidos y eso generó que sus acciones tengan un alcance limitado. Wow, había mucha información que no conocía, pero muchísimas gracias por querer venir. Este es el fin de Televisa. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Chau, chau.